Conoce a tu pastor. Bienvenidos a Conoce a tu Pastor, un programa donde conocerás el llamado y los testimonios de aquellos guías espirituales. Gracias por mantener la fidelidad con este programa. Y por aquí nos acompaña la pastora Raiza de la Rosa de Suero. Pastora, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, gracias al Señor. Yo estoy feliz y contenta de tenerle por aquí a mi pastora. Y para comenzar esta entrevista con base, me gustaría que usted me dijera cuál ha sido ese momento más difícil en su ministerio y qué usted ha hecho para poder manejar esa parte. Bueno, yo pudiera decir que uno de los momentos más difíciles que pues he podido tener en el ministerio fue cuando iniciamos, porque los inicios son difíciles. Allí no hay muchas personas contigo y muchas veces pues tú te sientes incapaz de poder cumplir con lo que Dios ha dicho de ti. Sin embargo, en esos momentos siempre es importante poder mantener la confianza en la palabra que Dios ha dado. Si pudiera describir su llamado en una sola palabra, ¿cómo lo describiría y por qué? El llamado pastoral es un llamado sumamente importante. Yo lo pudiera definir como una respuesta a las necesidades de las almas en este mundo. Bien, ¿y cómo usted ha manejado su ministerio? O sea, ¿qué usted ha hecho en esos momentos que se siente decaída, que se siente que no puede más, pero sabe que tiene que manejar una congregación el cual está comenzando ahora? Entonces, ¿qué usted ha hecho en ese caso? Orar, siempre la respuesta es orar y leer la Biblia, porque a veces, aunque no podamos percibir la voz de Dios de manera audible, la palabra del Señor siempre será la voz de Dios para aquellos que la necesitan. Orar siempre. Y mientras usted ha llevado el ministerio pastoral, ¿cuál ha sido esa revelación que Dios le ha hecho en oración? Bueno, en cuanto a mi llamado, cada pastor tiene una visión diferente, por eso cada iglesia muchas veces tiene el nombre que está aliado con la visión que Dios ha entregado, y en mi caso, pues la visión es restaurar vidas. Tenemos muchas personas que padecen de depresión, hogares destruidos, jóvenes que están atados. Entonces, la visión que el Señor nos ha entregado es para restaurar esas vidas que lo necesitan. ¿Y cuál ha sido ese mayor error que ha habido en cuanto a la interpretación de la palabra fe? La interpretación de la palabra fe, ¿cuál ha sido ese mayor error? Bueno, eso puede ser subjetivo, porque yo no te puedo decir así que ha habido un error en cuanto a eso, pero sí puedo destacar que muchas veces nosotros utilizamos la fe para manipular, y Dios no puede ser manipulado, porque Dios tiene propósito y Él se mueve de acuerdo a sus planes, de acuerdo a su propósito. Entonces yo no puedo manipular a Dios por mi fe. Bien, y usted sabe que hay pastores que cuando, un ejemplo, inician una nueva congregación, o sea, que ya tienen su congregación aparte, se alejan de la congregación en la cual estaban. Entonces, ¿qué usted le orienta a esos pastores que hacen esa acción que para mi interpretación puede ser que esté mal porque usted debe de seguir quizás dándole apoyo a la iglesia que usted estaba anteriormente? Bueno, la Biblia, Jesús, en el libro de Juan, capítulo 17, hace una oración un poquito extensa, pero él hace mucho hincapié en pedirle al Padre que la iglesia, sus discípulos, sean uno, como él y el Padre son uno. Yo creo que es un acto de inmadurez alejarte de aquellos que te dieron la mano, de aquellos que te formaron, que estuvieron contigo, solamente porque tú estés en el llamado. De hecho, el reino de Dios opera bajo lineamientos, ¿verdad? Leyes espirituales, y cada pastor debe tener un pastor que esté por encima de él. O sea, debemos caminar bajo cobertura. Así como las ovejas tienen pastores, los pastores también tienen esa cobertura pastoral. Así que yo le aconsejo a los ministros que por una u otra razón se han apartado, que no lo hagan y que siempre hay oportunidad para regresar. ¿Y cómo usted equilibra la autoridad espiritual con la humildad? La autoridad, es que el tener autoridad espiritual no debe quitarnos la humildad.
no debe quitarle la humildad a nadie, siempre entendiendo que los mantos no se violentan, no podemos pisotear la autoridad de nadie, y una de las formas más efectivas de tu poder mantener ese equilibrio es siendo obediente a aquel líder que tú decidiste que fuera tu cobertura. Y si pudiera cambiar una percepción en cuanto al ministerio, ¿cuál sería? ¿En qué sentido? Explícame. Por ejemplo, hay personas que entienden que ser pastor es algo fácil, que eso es simplemente orar y ya, que eso es simplemente darle seguimiento a los que están en la congregación, pero quizás no es así. Entonces, ¿qué interpretación usted le da al llamado pastoral? Bueno, el llamado pastoral es, yo entiendo que el que no tiene el llamado a pastor de parte de Dios no puede tener ese equilibrio porque son muchas cosas. Por ejemplo, en mi caso yo trabajo, yo soy madre, yo soy esposa, yo soy hija, yo tengo hermanos y yo tengo que equilibrar mi tiempo entre la congregación, los hermanos de la congregación, mis hijos, mi esposo, mi trabajo y mis demás familiares. Entonces, creo que el llamado pastoral es muy bonito, realmente, es muy bonito cuando tú lo haces con el amor que debes hacerlo, porque todo aquel que ha sido llamado como pastor y ama a Dios, pues desempeña su función de manera efectiva porque lo hace para Dios. Pero hay que tener un equilibrio para no colapsar realmente. Y me gustaría que usted nos contara un testimonio acerca de su ministerio, o sea, que algo que le haya pasado así tan profundo que usted se ha sentido conectada con el mundo espiritual. Déjame ver, porque yo he tenido realmente algunas experiencias, pero creo que una de las experiencias que más me ha hecho conectar específicamente con mi llamado fue cuando el Señor nos llamó, que no sabíamos cuál era el lugar, no sabíamos dónde era. De repente ese día yo le dije a mi esposo que teníamos que salir porque Dios me había mostrado algo en oración y él me dijo, ¿para dónde vamos? Y yo le dije, no sé, pero vamos a salir, que cuando yo llegue al lugar, mi espíritu y el Espíritu Santo, yo sé que se van a conectar y yo voy a saber cuál es el lugar. Y realmente cuando nosotros encontramos el lugar, solamente lo miramos y yo sentí que ese era el lugar. Pero lo que más me impactó fue que cuando yo llevé a mi pastor comenzó a adorar a Dios y dijo, pero yo vi este lugar. Luego llevé a otros amigos líderes también y comenzaron a hablar en lenguas, comenzaron a danzar en el lugar y dijeron, no, este es el lugar porque Dios está en este lugar. Y creo que esa fue una de las cosas que más me impactó y confirmó el llamado pues que el Señor me había hecho y me brindó pues la confianza para poder dar el paso realmente. ¿Y cómo nosotros podemos saber que Dios ha confirmado alguna profecía? O sea, ¿qué es eso que usted entiende, que usted puede interpretar que sí, Dios me está confirmando acerca de una profecía que me hayan dado? Bueno, mira, Dios es espíritu, ¿verdad? Y cuando Dios te habla, tú tienes que, se siente en tu espíritu que es Dios que te está hablando. Otra cosa, la voluntad de Dios muchas veces no agrada, no muchas veces, casi siempre no agrada a la carne. A veces nosotros pensamos que porque nos agrada, que porque nos sentimos bien, viene de parte de Dios, pero la voluntad de Dios, al contrario, va en contra de los deseos de la carne. La Biblia dice que los deseos de la carne son en contra del espíritu y los del espíritu van contra la carne. Entonces, lo que sí es que cuando Dios te habla y te confirma la palabra y pasa en tu espíritu, por difícil que sea la palabra y pasa en tu espíritu, y cuando tú ves el fruto de que Dios te habló y tú empezaste a hacer lo que Él te dijo y luego tú ves cómo se van dando las cosas, tú dices, wow, verdaderamente que sí, que fue Dios que me llamó. A pesar de los momentos difíciles, siempre Dios va a respaldar su palabra, siempre. Pastora, no sé si usted sabe que antes las personas decían que las redes eran pecado. Entonces, ¿qué usted opina acerca de las redes sociales? ¿Y usted entiende que es pecado o no? Profundíceme un poco esa parte. Las redes sociales, para mí las redes sociales no son pecado. Para mí tiene que ver mucho la forma en la que la gente las maneja, que la gente usa las redes sociales, porque eso es igual que, por ejemplo, el tener un móvil. Tú puedes utilizar tu móvil para hacer tarea, para leer la Biblia, la puedes descargar, para ver un mensaje, para mantenerte en contacto con tus seres queridos, ya sea a larga distancia o que estén
cerca, como tú quieras, pero la forma en la que tú lo usas es lo que va a determinar si es pecado o no es pecado. Entonces, no debemos catalogar algo como pecado solo porque yo no lo sé usar. Así es. Y usted sabe que hay profetas que están utilizando las redes sociales, bueno, se le podría llamar profetas, y puede ser que estén confundiendo a la población, o sea, que estén dando un mensaje que no es así. Por eso la mayor parte de la población se ven confundida, dicen que por eso no les gusta ir a las iglesias, porque sienten que no le están hablando con la verdad. O sea, que eso puede influenciar a que parte de la población se vea afectada, tanto así que no quiera visitar las iglesias. Entonces, ¿qué usted orienta acerca de eso? En ese sentido, yo creo que cada iglesia tiene su pastor, ¿verdad? Y cada miembro, obviamente por consiguiente, también tiene su pastor. Entonces, los miembros deben de ser un poquito cuidadosos en ese sentido, de estarse moviendo de acá para allá, escuchando uno que otro profeta, ministro. ¿Por qué? Porque, como te dije al principio, cada quien tiene una visión diferente. ¿Ve? Cada quien tiene una visión diferente y hay ministros que nosotros lo vemos que predican muy bien, que profetizan mucho, pero sin embargo no se congregan, no tienen autoridad. Entonces, el estarnos moviendo tanto, escuchando tantas cosas, puede traer disensión, puede traer dudas a nosotros, luego tú puedes llegar a tu iglesia y no escuchar el mensaje de tu pastor solamente porque tú escuchaste a alguien que dijo algo que a ti te agradó y lo que tu pastor está diciendo no te agrada. Pero tenemos que estar conscientes de que no me tiene que gustar lo que el pastor diga, sino lo que me tiene que gustar es la palabra. A veces las palabras no son como nosotros la esperamos, pero siempre la palabra de Dios va a edificar. Entonces yo creo que la iglesia tiene que utilizar este verso que está en un contexto para los matrimonios, pero este verso que dice, bebe tu agua de tu propia cisterna. Creo que los miembros deben de ser leales a sus congregaciones, creo que tienen que ser leales a su pastor, y si en algún momento sienten cualquier cosa, pues acercarse, porque los pastores son humanos, acercarse a tu pastor, pero no dejar, ¿verdad?, por estar escuchando una palabra por aquí, una palabra por allá, no permitir que eso te aparte, te aleje de Dios principalmente, porque a veces las personas se alejan de Dios por cosas que escuchan de otros, pero Dios no tiene la culpa realmente. O sea, es un error alejarme de Dios porque yo escuché a alguien que dijo algo que no me gustó. Y usted sabe que a veces cuando decimos seguir a Cristo, ¿cierto? Hay personas o familiares que se levantan en contra de nosotros y amistades. Entonces, ¿qué usted le aconseja a esas personas que se sienten deprimidas en cuanto a eso? Porque sé que quizás puede afectar de una u otra manera. Bueno, yo quiero utilizar en esta parte la historia de Abraham. Abraham, Dios le dio un hijo y luego Dios se lo pidió, le pidió que se lo entregara. Y Abraham no escatimó la importancia o los muchos años que le costó esperar a que Dios le contestara para entregarlo. No pensó en nada de eso, simplemente lo entregó. ¿Cómo puedo relacionar esto con lo que me preguntas? Todo aquel que ha decidido amar a Dios debe amar a Dios por encima de todas las cosas, como dice la palabra. Y si lo que tú pierdes por amar a Dios es tuyo, Dios te lo va a regresar, así como le regresó a Isaac a Abraham. De hecho, Jesús hablando dice que no hay una persona que haya dejado algo por él, que él no se lo multiplique. Y después, en el siglo venidero, le dé la vida eterna. ¿Cuál es el problema de hoy en día de las personas que no aman a Dios lo suficiente? Entonces, mi consejo es que amen a Dios por encima de todas las cosas, que no teman perder amistades, perder trabajo, porque es que Dios te lo regresa. Dios te lo regresa o te da algo mejor. Cuando tú tienes esa certeza, esa confianza, esa fe, no hay nada imposible para ti. Así es. ¿Y a qué edad usted cree que un joven puede casarse luego de haber entrado al evangelio? Santo. ¿A qué edad yo creo que un joven puede casarse luego de entrar al evangelio? Santo Dios. Bueno, yo creo que antes de la edad deben de darse una serie de cosas en la vida de un joven para que pueda, pues, entrar en lo que es el matrimonio, una cosa tan seria como esa, porque el matrimonio no es algo de que tengo deseos de casarme y me voy a casar, no. El joven tiene que prepararse, tiene que saber, en el caso de los masculinos, ¿verdad?, también de lo femenino, pero me voy a ir un poco más por lo masculino. Usted tiene que trabajar porque usted sabe que ya usted tiene una dama que mantener, vienen los hijos y usted no va a poder decirle a los hijos de que espérate, déjame orar para ver que Dios.
tiene que, tiene que estar preparado en ese sentido en cuanto a lo monetario, porque tú vas a sacar a una joven de su casa, de su zona de confort, de su comodidad, tienes que tener algo que ofrecerle. Sobre todo las jóvenes tienen también que madurar. Si tú no estás dispuesto a ceder en un matrimonio, a perdonar, a perder la razón para que el matrimonio, porque el matrimonio es un trabajo en equipo. O sea, yo entiendo que el joven tiene que estar preparado a nivel de madurez, madurar y saber que tú no te vas a casar con tu mamá que te crió para que no le vayas a decir a tu esposo, dije, no, porque a mí mi papá no me habla, o sea, tú no vives con tu papá. El joven no va a vivir con su mamá, tienes que saber que tú te vas a casar, vas a unirte con una persona que tiene principios diferentes, que tiene una crianza diferente, pero que ambos en conjunto van a trabajar para poder establecer una familia cristiana. ¿Me entiendes? O sea, que si tú te vas a casar y tú no estás dispuesto a perdonar porque se cometen muchos errores, tú no estás dispuesto a rendir tu voluntad para hacer la voluntad de Dios en el matrimonio, no creo que estés listo entonces para casarte. Comprendo. ¿Y por cuál pecado usted entiende que un miembro debe de ponerse en disciplina por un año? Ay, Dios mío, Espíritu Santo de Dios. Todos los pecados para Dios son iguales. El pecado es pecado. Tan sencillo como eso. El pecado es pecado. Y en la Biblia aprendí de mi apóstol, mi pastor, Kelvin Regalado, que en la Biblia solo hay un pecado. Lo aprendí, luego lo busqué y me conecté con esa palabra. Hay un solo pecado en la Biblia llamado desobediencia. Todo lo que tú haces que desagrada a Dios es desobediencia, ya sea la fornicación, la mentira es una desobediencia. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿cuál pecado puede llevar a una persona a una disciplina? Hay que ver cuál es tu concepto de disciplina. Tengo que ver eso, cuál es tu concepto de disciplina para poder decir, porque poner a una gente en disciplina es restaurarlo, es acercarte, no sentarlo en el banco de atrás y darle la espalda. Es sentarte con esa persona, darle seguimiento, ayudarlo. Si tú tienes alguna actividad, llévatelo para que se mantenga en el fuego, porque si tú lo abandonas en el último banco de atrás, esa persona lo que va a hacer es que se va a alejar más y se va a sentir como que tiene una licencia para pecar, se va a sentir rechazado por la congregación. Entonces, ese concepto de disciplina arcaico, realmente yo no estoy muy de acuerdo con él. ¿Y qué tiene que hacer alguien para que Jesucristo entre en su corazón? Abrirle la puerta. Abrir la puerta. Él dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entro. Si tú le abres la puerta de tu corazón a Jesús, créeme que Él va a entrar. ¿Y con cuál personaje usted se visualiza de la Biblia? Que se siente Oh, identificada. por Dios. Me gusta mucho Pedro, me encanta. Pedro y Elías me fascinan. Aparte del apóstol Pablo, obviamente, ¿verdad? Pero me gusta mucho Pedro por su osadía, porque yo soy así. Y Elías también por su osadía. O sea, si Dios me dice algo, en ese momento que Dios me habló, yo te lo digo. Yo te lo digo, aunque después que yo termine de decir, te digo, oh Padre, ¿y en qué fue que tú me metiste? Pero yo soy muy dada a si Dios me habló y sé que es Dios que me está hablando, hay que darle para allá. ¿Y no se ha visto en algunos momentos afectada por tener quizás por Dios. la identidad de... Oh, pero es que la Biblia dice que si lo hicieron con el árbol verde, que no harán con el seco. Hacer la voluntad de Dios siempre va a traer levantamientos, siempre va a traer dificultades, hay personas que se van a alejar de ti, pero ¿sabe algo que yo he aprendido? El que decide hacer la voluntad de Dios y decide agradar a Dios, no importa quién se aleje o quién, Dios siempre debe ocupar el primer lugar, lo demás no importa. Y usted sabe que cuando los jóvenes entran a la congregación por primera vez, se ve muy quizás emocionado por querer participar en las actividades de la iglesia y quizás no se quieren dar el tiempo adecuado, pero ¿qué tiempo considerado debe de tomar un miembro para bautizarse y qué debe de hacer para bautizarse? Bueno, la Biblia dice
En primer lugar, dice el apóstol Pablo hablando, dice que debemos de dar frutos dignos de arrepentimiento. En este sentido, la teoría del tiempo quizás se pone en segundo plano, porque si tú llegaste a la congregación y tú empiezas a dar frutos, tú empiezas a mostrar ese amor, tú eres una persona obediente a la palabra, estás ahí mano a mano con tu pastor, creo que no importa si tienes 2 semanas o 2 meses, eso se te nota, porque hay muchas personas que tienen 15 años en el evangelio y todavía no. ¿Me entiendes? O sea, es los frutos lo que te van a decir, lo que le van a decir a cualquier pastor que alguien está listo para, ya sea para participar en algún ministerio o para ser bautizado, los frutos. Pastora, ¿y cómo uno puede escuchar la voz de Dios y saber que sí es Dios quien te está hablando en ese momento? La voz de Dios siempre va a provocar paz en tu corazón, siempre. La voz de Dios te va a direccionar y cuando tú estés haciendo eso, que tú entiendes que es Dios que te está hablando, tú vas a poder ver la mano de Dios obrando en eso que Él te dijo, porque es que Dios siempre respalda lo que dice, siempre, siempre, siempre Dios respalda lo que dice. O sea, la manera correcta es ver si trae paz lo que Dios te está hablando. Si no produce paz, no lo hagas, no lo hagas, porque puede ser que tu corazón te esté engañando, pero si produce paz, por difícil que parezca, dale para allá. ¿Y cómo puede un miembro saber a qué ministerio Dios le ha llamado? Porque usted sabe que hay veces que te profetizan personas aleatorias, pero quizás Dios no te lo ha confirmado en tu interior. Entonces, ¿cómo los jóvenes pueden darse cuenta a qué ministerio Dios le ha llamado? No hay mejor manera de darse cuenta que fuimos llamados que cuando nos identificamos con eso que hacemos. O sea, lo que tú haces en la congregación, eso que te llena, eso que te apasiona, eso que siempre, por ejemplo, una persona que siempre está en la iglesia temprano, por así decirlo, que siempre le gusta participar en las oraciones, probablemente sea un intercesor. ¿Entiendes? O sea, eso que tú haces en la congregación, si tú sales a evangelizar, si probablemente tú seas un evangelista, porque eso es lo que te apasiona. Siempre, fíjate, el llamado de Dios siempre va a estar conectado a aquello que te gusta hacer, aquello que tú haces y te sientes lleno, te sientes pleno, sientes como que si lo haces te sientes completo y que cuando no lo haces te sientes mal, dices, ay Dios mío, me falta algo. Tu llamado siempre va a estar conectado a eso que te apasiona. ¿Y cómo podemos manejar el silencio de Dios en nuestras vidas? Porque cuando pasa eso, a veces nos sentimos mal o deprimidos porque quizás no sentimos al Espíritu Santo, no nos sentimos acompañados en ese momento, como nosotros creemos, por decirlo así. Entonces, ¿cómo podemos manejar esa parte del silencio de Dios en nuestras vidas? Con la confianza. La confianza te ayuda a saber que aunque Él no te esté hablando, Él está contigo y Él no te ha dejado sola. Por ejemplo, yo puedo no escuchar la voz de mi mamá, pero yo sé que mi mamá me ama. Y yo sé que si yo le pido algo a mi mamá, aunque ella en el momento no me lo dé y no responda, yo sé que ella está haciendo lo posible por buscarme eso que yo necesito. El punto aquí es que a la gente no le gusta esperar. La gente quiere que Dios se mueva cuando ellos quieren y Dios no puede ser manipulado por tu fe, como te dije ahorita. Entonces, lo importante aquí es aprender a esperar. Número uno, aprender a amar a Dios, porque cuando tú amas, tú sabes esperar. Nadie espera a quien no ama. ¿Me entiendes? Pero cuando tú amas, tú dices, yo lo voy a esperar, porque en algún momento Él me va a hablar. Y estar listo para cuando te hable, porque a veces nosotros no sabemos manejar el silencio de Dios, pero tampoco nos encontramos en el lugar correcto para escuchar la voz de Dios. Entonces ahí se complica un poco la cosa. Pastor, ¿y a qué edad usted se casó y usted estaba en el Ay, cristianismo a mi esa edad? madre. Bueno, tiene que separarme la pregunta, porque tú me estás preguntando a qué edad me casé y a qué edad. Y si usted estaba en el cristianismo. No estaba en el cristianismo a esa edad. Me casé a los 17 años me casé con mi esposo 21, es el único. Tenemos 3 hijos y me convertí en el 2010. En 2010 tenía 21 años cuando me convertí al Señor. Me gustaría que usted le diera un consejo a esas parejas que se casan jóvenes porque quizás no saben lidiar con esa situación o quizás no tienen la madurez suficiente. Entonces, en base a su experiencia, me gustaría que usted le diera un consejo amplio y profundo. Bien, un consejo para los jóvenes que se casan.
fuera del evangelio no le aconsejo a nadie que se case a temprana edad porque eso puede ocasionar ciertos tipos de atraso en algunas cosas, ¿verdad? Y dentro del evangelio, también en los jóvenes que se casan, les recomiendo que estén preparados. Pero para irme, ¿verdad?, a un consejo para mantener el matrimonio, siempre es importante el amor. La Biblia dice que el amor cubrirá multitudes de pecado. También dice que el amor cubrirá todas las faltas. Esposa, no hable mal de tu esposo con nadie. Esposo, no hable mal de tu esposa, porque esa es la mujer que tú amas y ese es el hombre que tú amas. Con ese fue que tú escogiste casarte. Nadie te obligó. Tú lo decidiste, ¿verdad? Entonces, traten de trabajar las dificultades que tengan internas. Mami no tiene que saberlo, papi tampoco tiene que saberlo. Vamos a trabajar esa parte ya en lo interno y sobre todo vamos a amar, porque si amamos vamos a esperar. La Biblia dice que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. Eso dice la palabra. Así que el que no ama no va a esperar quizá que su pareja cambie algo. Cuando vengan los momentos difíciles se va a ir. El que no te ama cuando vienen los momentos de prueba, se va y te deja. ¿Y qué consejos usted le daría a los ministros en ese tiempo? A los ministros, ¿en qué aspecto? Puede ser a nivel general, o sea, un consejo en general para los ministros. Los ministros, que sean fieles a Dios, que sean leales, que entiendan que el Señor es santo y que el Señor no anda buscando quizá personas muy elocuentes, sino que anda buscando a alguien que haga vallado, alguien que sea leal, alguien que sea obediente, alguien que le ame por encima de todas las cosas. Dios anda buscando un corazón que se rinda a hacer su voluntad. Eso le puedo aconsejar. Si usted tuviera a su esposo aquí en este momento, ¿qué usted le diría o qué mensaje le quisiera decir? Al amado, yo se lo digo siempre, que lo amo y que le doy gracias al Señor por él, porque a pesar de todo ha permanecido acá, especialmente en este llamado, ¿verdad?, del pastorado, me ha apoyado al 117%, no 100, me ha apoyado, siempre está conmigo. Ese es casi todo, como yo le digo, después de Dios. ¿Y a sus hijos qué le diría? Ay, que los amo también y que son mucho más de lo que yo esperaba, porque son jóvenes ejemplares en pleno siglo XXI, tienen una conducta intachable hasta el sol de hoy, son niños obedientes, la gloria es del Señor, sobre todo son niños que aman al Señor y también están conmigo en el ministerio. Y ya para concluir de manera formal, me gustaría que usted le diera un consejo a los jóvenes y también a las iglesias. Un consejo a los jóvenes. ¿En qué aspecto? A nivel general. Un consejo a los jóvenes que no se aparten de Dios. La juventud es vanidad. Todo pasa. Los placeres de la carne solamente producen muerte. La Biblia dice que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. A los jóvenes que ahora se encuentran quizás desahuciados, rechazados, que Jesús le ama. Jesús le ama y que está dispuesto a restaurar su vida, que está dispuesto a hacer aquello que ellos esperan que alguien haga por ellos, aquello que quizá mami no pudo hacer, que quizá papi no pudo hacer, que quizá un amigo no pudo hacer. Jesús lo hace, para él no hay nada imposible. Y a las iglesias, pues que continúen hacia adelante, no importa cuánto el enemigo intente difamar la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo, dice la palabra, que las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Jesús nunca ha perdido una batalla y la iglesia de Jesucristo es la novia de Jesucristo y siempre, aunque el enemigo diga lo que diga, la iglesia siempre será una solución para esta humanidad, siempre. La iglesia es como el arca, decía mi pastora, que la iglesia es como el arca de Noé, allí puede entrar todo aquel que necesite esconderse de cualquier diluvio. Que sigan hacia adelante. Pastor, y ya para concluir, me gustaría que usted realice una oración para despedirnos conforme a Dios entienda. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor pues continúe ensanchando, ¿verdad?, este ministerio, este canal, pero sobre todo para que las personas que puedan escuchar a cada persona entrevistada puedan recibir una palabra de aliento y aquellos que
que están esperando la voz de Dios, pues puedan encontrarla a través de este programa, que creo que es una de las cosas más importantes de una visión, saber hasta dónde quiero llegar y para qué estoy acá. Entonces creo que restaurar una vida a través de una entrevista creo que es bien importante, así que quiero orar por eso. Padre, te adoro, te bendigo, Señor, te doy gracias porque tú has sido bueno todo el tiempo, Dios eterno, por tu fidelidad, te doy gracias por tu amor. Señor, mira, quiero presentarte a cada persona que puede escuchar esta entrevista, quiero pedirte que tú restaures las vidas, Señor, que están siendo atacadas, aquellos que se sienten débiles, que tú les fortalezcas, aquellos que no tienen paz, pues que tú le des paz, Señor amado, aquellos, Dios eterno, que sienten desorientación, que tú les orientes a través de tu presencia, a través de tu espíritu. Señor, mira la visión, Dios eterno, de este espacio, que esa visión pueda ser cumplida, Señor, en el nombre de Jesús, que cada vida, Dios eterno, que sea entrevistada pueda dar, Dios amado, el todo por el todo, con el fin de llevarte a ti, Señor, a través de las pantallas, que podamos, Dios, ser ministros ejemplares en todo lo que hagamos, en todo lo que digamos, Señor amado, que aún en nuestra intimidad podamos ser íntegros delante de tu presencia, Rey. Bendice a cada una de las personas que trabajan acá en este espacio, Dios eterno, síguele dando la sabiduría que ellos necesitan para alcanzar la meta, Señor, de esta visión. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pastora, si desea dejar sus redes sociales o decirle a la audiencia dónde queda su congregación y el nombre de su congregación, este es el momento. Bueno, nosotros estamos ubicados en Sabana Perdida, calle La Javilla, número 33, y nuestra congregación se llama Centro de Avivamiento Restaurando Vida, los Pastores Sueros, y allí estamos para servirle en todo lo que podamos, y en lo que no podamos, pues oramos al Señor. Amén. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, yo más que agradecida por tenerla aquí en este programa tan bonito y gracias a ustedes por siempre mantener su fidelidad con el programa y por mantener la sintonía. Recuerde compartir y darle like a nuestros videos porque sé que así le llegará a más personas y edificarán la vida de otras personas. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube como Estudio Nicole TV, en TikTok Estudio Nicole TV y en Google estudionicoletv.com. Hasta la próxima. Conoce a tu pastor.